Y aunque sea bueno, no es la buena noticia que tenemos que anunciar, sino esos, digamos, son buenos consejos, pero no es la buena noticia. Cuando compartimos nuestra fe con los demás, muchos de nosotros nos saltamos involuntariamente contar la buena noticia y nos vamos directamente a dar los buenos consejos de cómo hacer o cómo hacemos nosotros en ciertas situaciones. El problema con esto no son las indicaciones de qué hacer. Es absolutamente necesario hablar de esas cosas. El problema es que te saltes y que empieces a decir qué hacer antes de dar la buena noticia. Ya que la buena noticia y su núcleo es el querigma. Es lo que hace que los consejos sean buenos. Es lo que hace acogedora estas nuevas prácticas cristianas. Atractiva e incluso posible aquella invitación a cómo hacerle. La buena noticia, por lo tanto, es una proclamación de algo que Dios ha hecho, algo que Él ha cumplido y a la que respondemos. Imagínense qué interesante cómo nos habla el Señor de estas cosas importantes que nosotros debemos tener, saber y conocer. No es como dar indicaciones, no es como dar indicaciones morales de cómo vivir nuestra vida, no. Se trata de hablar de la persona de Jesús, de lo que Él hizo para alcanzarnos salvación. Entonces, llegando a este punto, vamos a hablar de lo que es el contenido de la proclamación. ¿Cuál es pues esta proclamación? ¿Cuál es el contenido del querigma? ¿Qué es esta cosa que Dios ha hecho? ¿Qué es tan importante que todo el mundo debe conocer y saber? En el mero principio, después de que Jesús partió, en el Pentecostés, cuando los apóstoles y los demás discípulos comenzaron a proclamar el querigma, fue el anuncio. Él ha resucitado. En efecto, es lo que escuchamos decir los unos a los otros aquel primer domingo de la resurrección. Está vivo, ha resucitado. Sin embargo, mientras que eso quizás haya sido inteligible para aquellos que ya eran seguidores de Jesús, tenía muy poco sentido a ser proclamado ante las personas que no eran sus seguidores, y aún menos para los que no sabían quién era Jesús de Nazaret. Y pasa lo mismo hoy. Para nosotros que estamos en la iglesia es común, es bonito, es agradable oír el mensaje de Cristo, todo lo que tiene que ver con el Señor, todo lo que participamos dentro de la iglesia, la misa misma, los grupos de oración, el estar orando, el poder compartir, qué bonito es. Pero para el que no conoce, para el que no sabe, para el que nunca ha oído, para el que no ha tenido la oportunidad de ser evangelizado, esto es como que usted le esté hablando en chino avanzado y él no puede hablarlo, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros, de verdad, en estos días, tener que ser mensajeros de esa proclamación del Señor. Entonces la buena noticia de que ha resucitado tenía que ser explicada, ya que la gente ni sabía quién era Él, ni qué significaba que Él había resucitado. Los apóstoles se encontraron ante esa situación. Ellos habían convivido esos 3 años con Él, o quizás más. Ellos sabían lo que Él había dicho, las obras que Él había hecho, los milagros que Él había hecho, y lo más importante, que Él había muerto y resucitado. Pero para las miles y miles de personas que vivían en esos lugares, esto era un cuento. Tenían que ser inyectados con la fe de los apóstoles para poder creer que esto era verdad. Desde muy temprano, por lo tanto, el querigma se amplió, pero tras esta ampliación que se le dio a lo largo de la vida de los apóstoles, quedó fijo, y desde entonces ha conservado los mismos rasgos. Es decir, nosotros no estamos proclamando algo propio. Nosotros proclamamos lo mismo que experimentaron los apóstoles. Nosotros proclamamos
lo que los apóstoles anunciaron desde un principio y lo estamos transmitiendo de generación en generación. Estos componentes del querigma son los salvíficos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Cada uno de estos componentes es esencial porque se refiere a cómo nos salvó, a cómo nos dio la vida nueva, a cómo su muerte y su resurrección nos garantizan a nosotros que vamos a vivir en el cielo. Jesús de Nazaret, quien es tanto Cristo y Señor, es proclamado a través del querigma. Claro que puede variar el auditorio y las circunstancias, y algunos componentes puedan necesitar mayor énfasis, otros menor, pero todos son aspectos necesarios del querigma. Para ejemplificar con una de las muchas instancias de la proclamación querigmática a lo largo del Nuevo Testamento, considere estas palabras de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado y que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal y como se las anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo a la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto del aborto, dice San Pablo. Qué impresionante. San Pablo no lo vio, lo escuchó. San Pablo lo experimentó a través de la voz que le habló y lo botó. Muchos dicen que del caballo, no sabemos en qué tipo de animal él iba, ¿verdad? Si en un caballo, un burro, pero ese es el decir de la gente, que se cayó de un caballo. Pero sí, de que lo botó, que escuchó su voz, que quedó ciego, que se presentó ante los discípulos para que ellos reconocieran en San Pablo que él se había convertido al cristianismo. Entonces, todo esto que San Pablo está diciendo es que no solamente es un mensaje vacío, sino un mensaje que tenía testigos, un mensaje que daba testimonio de la fe, de lo que había ocurrido. Y nosotros también somos testigos de Jesús cuando anunciamos y cuando proclamamos el Evangelio, cuando proclamamos el querigma. ¿Por qué? Porque nosotros experimentamos en carne propia lo que llamaríamos el encuentro personal con Cristo resucitado y el recibimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de un retiro de inicio, al cual yo te invito que cuando tengas la oportunidad, si tú no lo has vivido, vayas. Porque es la manera en que nosotros podemos conocer fehacientemente cómo Dios actúa en nuestras vidas y nos transforma. Muchos ejemplos habrán de personas que han vivido y testimonios de personas que han vivido su retiro de iniciación. Yo tengo el mío. Si tú lo buscas, aquí está en el canal. Y se llama ¿Cómo conocí el amor de mi vida? Así que si tú quieres oírlo, te invito a que lo hagas. Pero la evangelización, hermanos, es la tarea y misión esencial de la iglesia. Y comienza a través de la proclamación del querigma. La iglesia dejaría de ser evangelizadora si no lo hiciera. A lo largo de la historia, ella ha venido cumpliendo esa tarea. Para ello, con el dinamismo de la encarnación de Jesús, se inserta en la historia de la humanidad y en cada uno de los pueblos para anunciar el Evangelio del Señor. La iglesia pues vive para evangelizar. Nosotros, hermanos, estamos llamados al servicio de la evangelización. Y todos aportamos parte. No damos todo, porque somos un cuerpo y el cuerpo está compuesto de muchas partes, pero cada quien tiene que hacer una tarea.
dentro de la evangelización. San Pablo II nos dio algunas características que él llamó una nueva evangelización. ¿Por qué nueva? Porque no es que estemos hablando otro evangelio, no es que estemos predicando otra palabra, no es que estemos diciendo otra cosa que no se haya dicho en el pasado. Pero es nueva porque tiene algunos aspectos, algunos métodos, algunas expresiones que tiene un ardor diferente de cómo podemos llevar a las personas al conocimiento de Jesucristo. Vivimos tiempos muy diferentes a los que vivieron nuestros antepasados, a los que vivieron nuestros abuelitos, por ejemplo. Y hoy nosotros tenemos que hablar en las periferias, tenemos que hablar con la gente que no conoce a Jesús y que nos van a poner un montón de obstáculos para que nosotros les llevemos la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser astutos y tenemos que encontrar la manera de cómo llegar a las personas. Un buen plan de evangelización, por ejemplo, de visita casa por casa, de llegar a las personas, invitarle a la comunidad, invitarle al retiro, de llevarlo al retiro. Si es posible, irlo a traer a la casa y llevarlo al retiro, porque muchas personas necesitan que nosotros le demos un acompañamiento. Entonces a esto se refiere San Juan Pablo II cuando decía nuevos métodos, nuevas expresiones, nuevo ardor, renovación carismática y muchos movimientos que tienen que ver o que han salido de renovación carismática también, tienen esto, porque la manera en que predicamos es diferente. Los dones del Espíritu fluyen, ¿verdad? Lo que yo doy como testimonio también cuando yo llegué a Renovación, el que aplaudieran, el que cantaran, el que predicaran con ese poder, con esa fuerza, con esa energía, los dones preciosos que hay en Renovación, el don de lengua, en fin, tantas cosas maravillosas. Son expresiones del Espíritu, son expresiones nuevas hasta cierto punto. Y la pasión con la que tú lo haces le da el ardor, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está trayendo a esta iglesia que se renueva y que sigue dando frutos, ¿verdad? Y que sigue siendo refrescante para los corazones. Es el mismo mensaje predicado desde siempre, pero usado con una vitalidad nueva. La iglesia lleva a cabo desde el mismo día de Pentecostés esta tarea. Tanto así que algunos que estaban oyendo a San Pedro en su primer discurso pensaban que los apóstoles estaban borrachos cuando el Espíritu Santo llegó. Se fueron mientras que otros a los que Pedro les anunció la resurrección de Cristo asombrados por lo que estaban viendo y escuchando, porque todos oían hablar a los que estaban allí en un mismo idioma, aunque hablaban idiomas diferentes, y quedaron con el corazón compungido. Le preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro contestó, arrepiéntanse de los pecados, bautícense y recibirán el Espíritu Santo. ¡Qué precioso! Ante la predicación de Pedro se convierten como 3.000, 5.000 almas, no sé cuántas. La Biblia dice claramente, pero se convirtieron, eso lo encontramos en Hechos 2, del 13 al 42. Y nosotros no podemos ni siquiera convencer a uno de que Jesús vive. ¿Por qué? Que nos falta ardor, nos falta entrega, nos falta conocimiento. Y eso es lo que estamos queriendo lograr en este canal. Que tú conozcas más y que tú te esfuerces más y que tú quieras realmente servirle al Señor de una manera que sea de verdad efectiva.